¿Cómo anda, Mazzarello? Buen día. Buenos días, Juan. Acá andamos, todo muy bien. ¿Todo bien? Cumpliendo la excepción de que sea viernes y no jueves. Bueno, es la excepción que confirma la regla. Claro, Bueno, ahí efectivamente, está. Bueno, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, como te había propuesto, quisiera que charlemos sobre un texto de Eduardo Galeano, un texto que he sustraído, por así decirlo, de su libro, El libro de los abrazos. Ah, sí. Un texto que me parece fantástico por la sencillez, la brevedad y la concisión que tiene Eduardo Galeano cuando se expresa. Un texto que se llama Teología 3. Existen tres textos previos a este, Teología 1, 2 y 3, y a mí me parece el fundamental de los tres, me parece naturalmente el 3. Es un texto breve que no ocupa una carilla A4, que ahora Paola lo va a reproducir. Gracias a Dios tenemos el audio con la voz de Eduardo Galeano, así que fantástico. Y me animo a decir que es una deconstrucción del pecado original. O sea, Jacques Derrida, calculo que si estuviera vivo y lo leyera, diría es una deconstrucción del pecado original. Es un texto muy atrevido, un texto muy ambicioso de parte de Galeano, fantástico, me parece fantástico. Y bueno, quisiera que lo compartamos con la audiencia, así ellos lo pueden apreciar como nosotros, y después comencemos a dialogar sobre el mismo. ¿Cómo no? Teología 3. Fe de erratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda, y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar, y yo, bueno, quizá yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige dos. En homenaje al principio de autoridad, me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Últimamente ando con problemas de insomnio. Desde hace algunos milenios me cuesta dormir. Y dormir me gusta mucho, porque cuando duermo, sueño.
Entonces me hago amante o amanta, me quemo en el fuego fugaz de los amores de paso, soy cómico de la legua, pescador de alta mar o gitana adivinadora de la suerte, del árbol prohibido devoro hasta las hojas y bebo y bailo hasta rodar por los suelos. Cuando despierto, estoy solo. No tengo con quién jugar, porque los ángeles me toman tan en serio, ni tengo a quién desear. Estoy condenado a desearme a mí mismo. De estrella en estrella ando vagando, aburriéndome en el universo vacío. Me siento muy cansado, me siento muy solo. Yo estoy solo. Yo soy solo, solo por toda la eternidad. Sublime, sublime, sencillamente fantástico. La valoración que hace Galeano en tan pocas palabras es fantástica. Por eso me parecía idóneo traerlo a colación. Para mí lo esencial de ese texto es la cuestión de la mortalidad. Como ya lo hemos charlado, la mortalidad del ser humano y la división clara entre la maravilla y lo patético del ser humano. La mortalidad planteada, bueno, quiero dar un ejemplo con un texto de Borges, pero me interesa también la fuerte crítica que hace Galeano no solo a la religión, sino a la figura de Dios en especial, pero en el aspecto en el ámbito de la empatía. Tanto en Teología 1, 2 y 3, Galeano se pone o trata de ponerse en los zapatos de Dios y se plantea qué hubiera pensado efectivamente Dios y toma el atrevimiento, la osadía de interpretarlo, de reescribir lo que hubiera pasado. Y plantea a Dios en contrera a todo lo que está culturalmente, socialmente establecido, dogmáticamente, como un ser imperfecto, un ser lúgubre, un ser triste, un ser infeliz. Y eso, efectivamente es una crítica demasiado fuerte para el dogma instaurado. Y el segundo punto, como bien dije, la cuestión de la mortalidad. Hay un texto de Borges que se llama El Inmortal, donde el inmortal, que es el personaje, obviamente, le dice a Homero, que también es inmortal, se despiden ambos de las puertas de Tánger. Le dice, creo que no se dijeron adiós. El adiós es para personas mortales, pero un inmortal nunca puede encomendarse a Dios. Es decir, porque en algún momento se van a volver a cruzar los inmortales, ya que su vida es infinita, a diferencia de un mortal que su vida es finita. Entonces, esa valoración de Borges también fantástica, tan sencilla y que te eriza la piel si te lo pones a deconstruir, a apreciar verdaderamente, es la esencia de la mortalidad. Cuando en el texto Galeano dice acá, interpretándolo a Dios, dice, le di la gloria de ser mortales y loquitos. Claro, entendieron castigo cuando yo realmente les estaba dando la gloria de ser mortales. Y se compara a sí mismo, hace una comparación, estoy solo por toda la eternidad. La mortalidad es como hace de la vida una maravilla, le da sentido, le da un objetivo. En el cambio, si por ejemplo nosotros nos imaginásemos inmortales, todas las posibilidades podrían devenir, todas menos la de la muerte, que es la posibilidad más latente, como diría Martin Heidegger. Entonces la vida carece de sentido porque es realizable todo, el tiempo es infinito. Entonces, al mismo tiempo, como hemos charlado, la cuestión de la muerte y el miedo que genera la muerte, el miedo al cambio incognoscible, como les suelo decir yo, es lo que nos hace seres patéticos, seres autómatas, y perdemos el sentido de la vida. Se puede hacer, si se quiere, una lectura nietzscheana de este texto, como yo lo entiendo, hablando mal y pronto, como se suele decir, dicho a lo pampa, que Galeano nos trata de decir, dejemos de querer encajar en los estereotipos
socioculturales establecidos. Es decir, nietzscheano en el aspecto del suprahombre, del Übermensch. Dejemos de limitarnos a nosotros mismos. Es decir, seamos la maravilla y no lo patético, no lo autómata. Y ahí está la idea de miedo. O sea, somos de una manera por el miedo mismo. Podríamos ser fantásticos y somos deplorables seres por el miedo que genera lo incognoscible, la mortalidad misma. No sé vos, Juan, qué valoración habrás hecho, me interesaría escuchar, sumamente enriquecedora, ya me eriza la piel hablar de estos temas. Bueno, yo creo que la práctica de la repetición ha perdido terreno respecto de la culturalidad de las religiones. Todas las religiones, al menos las que yo conozco, son trágicas. Porque si bien al final de todo tratan de explicarte que la vida es maravillosa porque hay otra después, sí, lo cierto es decir que, bueno, todos los pesares son ahora, pero vos no te hagas problema. Esto es como el gobierno de Macri, digamos. Sí. El semestre que viene o el otro, ahora la meta es 2020, ¿verdad? Bueno, pero para no reducir a un tamaño tan mínimo la reflexión, porque es muy interesante, digamos que nos preocupamos más por el envase que por el contenido. Ya lo hablamos a ese tema. Sí. Y entonces, yo me digo católico, pero no asumo la responsabilidad intelectual del catolicismo, o digámoslo de la catolicidad, porque bueno, el catolicismo es una idea, la catolicidad sería en todo caso el sentimiento que claro, toma forma en una práctica religiosa. Me parece que si yo voy a misa todos los domingos, me golpeo el pecho, pido perdón por los pecados, pero después violo niños, mato gente, bueno, pasó. Sí, sí. Uno de los principales católicos de este país fue, digamos, en su momento Jorge Rafael Videla, y detrás de él se escondía la muerte, el genocidio, la desaparición, de lo que todavía estamos buscando. Por lo tanto, pasa en la política. Sí. Pasa en la política. Hay muchos funcionarios hoy que si le tomás un examen de peronismo le ponés un 0. Escriben Evita con B larga. Es mucho más fácil ser pro, porque no hay una filosofía. Hacerte de lo ajeno y listo, ya con eso te alcanza. Digo entonces que Galeano toma el atajo del hombre de a pie que quiere interpretar a Dios, pero no de una forma religiosa, porque para pensar en Dios tenés que arrodillarte, juntar las manos. El juntar las manos equivale a inservilizar al hombre. El juntar las manos no le deja hacer nada más que tener las manos juntas. No puede trabajar, no puede comer, no puede cocinar. Solo él y Dios en en la forma de Dios, al menos en lo católico. Digo entonces, ¿está mal tener una creencia? No, por supuesto, creo que todos la tenemos. Pero, como decía Larralde, él no decía que no creía, pero dice, yo conversé con Dios aquí en el suelo porque bajó para mí en la noche amarga. La forma de Dios empieza a tener más la característica que propuso el profeta Isaías que el Padre Nuestro que está en los cielos, siendo que es probablemente el Padre Nuestro la oración adaptada por casi todas las religiones cristianas, los que creen en Cristo, y algunas que no lo erigen a Cristo como su principal figura, rezan el Padre Nuestro porque le rezan al Padre Superior, digamos, no hay un nombre ahí. Sí. Cuando vos lo deconstruís, decís, bueno, estás en el cielo, estás en algún lugar, santificado sea tu nombre, sí, bueno, sí, pero no dice el nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y una actitud de sumisión. Pero venga a nosotros tu reino y poneme en un lugar mejor. Lo que pasa es que para ponerme en ese lugar mejor me tiene que llevar de acá. Entonces la muerte en el Padre Nuestro es un paso positivo, digamos, ¿no? Sin embargo, es el único paso perfecto que tiene la vida. El único. El seguro. El seguro, digamos. Cuando te morís, listo, te moriste. ¿Qué pasa después? Bueno, queda para tu opción. Digo, en resumen, entonces, que lo que hace Galeano es poner en una metáfora inigualable un sentimiento que creo que late todos los días en la persona que ya no van a la iglesia, que no se sientan atraídos por una ornamentación, por una formación que te encaja dentro de determinada conducta social. ¿Por qué lo nombro a Isaías? Porque él entra en el templo y le dice a los que estaban rezando y golpeándose el pecho: ¿qué hacen acá adentro? Si los enfermos están en el hospital, los presos están en las cárceles, hay gente que no tiene techo, hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene abrigo, hay gente que no tiene justicia. Allá hay que ir. Ellos son Dios. Claro. Así que Isaías fue probablemente el primer Galeano, digamos, en un sentido más práctico, más directo, atrevido, no tan metafórico, digamos, ¿no? Y bueno, no estamos hablando estrictamente de religión, estamos hablando de Dios, pues en Mahoma, cualquiera de ellos. Pero digo, entonces mi reflexión acerca de esto es que lo que hace Galeano es poner en bellas palabras lo que muchos hemos tomado como razón de vida: hay que ser una buena persona. Bueno, ya eso te hace válido para ser aceptado en cualquier religión. En cualquier cielo. No robarás, digamos, cumplir con los 10 mandamientos, pero sin, digamos, es casi como, ¿viste cuando vas a la confitería y te sentás en la mesa de la vidriera? Claro. No es porque querés ver, es porque querés que te vean. Entonces, ir a la iglesia no es ir a rezarle a Dios, sino para que los demás vean que vos le rezás. Claro. No basta con que te hinques al lado de la cama y al lado de la Virgencita le reces, que es el acto más puro, el único acto puro de lo que dice el Herralde, de conversar con Dios aquí en el suelo, porque bajó para mí en la noche amarga, o no, qué sé yo. Por ahí vos querés, en una noche de soledad, agradecerle un momento. Yupanqui tenía el silencio era atroz en Yupanqui. Hay algo que podría ser una oración. El tipo va caminando en lo alto de la sierra, y se me detuve a descansar y sentí como si me iba sin moverme del lugar. De pronto me ha preguntado la voz de la soledad si andaba buscando el cielo, y yo respondí: quizás. El cielo está dentro de uno, y está el infierno también. El alma escribe sus versos, pero ninguno los lee. ¿Puede ser una oración o no? Sí. Esa es una conversación del hombre con el hombre mismo. ¿Y qué es Dios? Es un hombre. O el hombre está hecho a la figura de Dios, teóricamente, ¿no? Sí. En todas las religiones también. Así que yo creo que en esa intimidad del diálogo del hombre con el hombre mismo está el secreto, más que en el templo, en el diezmo y toda esa pavada que sirve, digamos, todas esas formas que lo que sirven es para mantener el status quo, más allá de que, insisto, el hombre que va y se hinca, reza y se muestra, salga de ahí con una pistola a matar a 4 o 5. Claro. Yo creo que Galeano en este texto pretende un efecto analgésico, de alguna manera, como decís vos. ¿Analgésico? Sí, porque es como una palmada a la espalda, o sea, a la humanidad misma, de decir: está bien, o sea, está bien que seas así. El solo hecho, como decís vos, y bueno, no respondo a las prácticas que
la claro, religión... pero no como un acto de rebeldía. No como un acto de Es como rebeldía. un acto de vida común. Exacto. La vida, o sea, te dice, está bien. O sea, que vivas de esa manera está bien. No tenés por qué, o sea, no te sientas culpable. Y lo justificas del pecado original. Dice, Adán y Eva no fueron culpables por haber realizado el pecado original. Y lo plantea desde la idea de Dios. O sea, como que Dios dice, no, me entendieron mal. Cuando dice, entendieron que peca quien ama. Cuando dije que peca quien desama. Claro. Yo, sencillamente fantástico y para tan pocas palabras, porque no llega una carilla 4. Galeano lo lee, bueno, también tenemos la suerte de haber escuchado de la voz de Eduardo Galeano. Claro. Pero fantástico, sublime. Sí, pienso en Perón. Perón decía que, hablando de que por ahí no se lo veía mucho, que se vio que la conducción, no sé qué, la soledad del poder. Y Perón decía, si Dios bajara todos los días, ya hubiera encontrado a alguien que le diría cómo hacer las cosas. Que le faltase el respeto, ¿no? En conducción política, sí. Bueno, esa pequeña figura, si la contraconfigurás, viene a hacer eso, precisamente. Viene a ser no un acto rebelde, sino un acto pensante acerca de cómo cambiar las cosas desde adentro mismo. Cómo cambiar las cosas desde adentro mismo, sin recurrir a la figura recurrente, precisamente, de Dios. Si todo le va a preguntar a Dios, bueno, pues si le preguntás, ya que estás, porque sos amigo, ¿por qué no le llevas esta cartita? Muchas veces uno quiere encomendarse a Dios y busca la figura de alguien. A mí me ha pasado, yo, muy amigo del cura Chufo, alguna vez tuve un desafío muy importante y le dije, vos que sos amigo del barbudo, le digo, ¿por qué no le pedís 3 o 4 palabras que necesito para esta tarde? Me dice, pedísela vos, sí, no es sordo. Y claro. Esa es también, qué sé yo, otro cura probablemente te hubiera dicho, bueno, anda, reza sí. 3 Padres Nuestros, 5 Ave María. Sinceramente hace mucho que no hablo con sacerdotes, no sé lo que estarán pensando hoy ni haciendo hoy respecto de la vinculación necesaria entre el hombre y su espíritu, ¿no? Que en definitiva eso es, creo yo, la figura de Dios o de la religión, ¿quién sabe? Sí, el tema de la religión, bueno, es un tema súper delicado. Cuando Marx ya en su momento planteaba la religión es el opio del pueblo. O sea, por el hecho de que la religión plantea la muerte no como muerte, o sea, la cuestión de la mortalidad, lo maravilloso de la mortalidad se lo quita la religión, diciendo que la muerte no es muerte, sino es un pasaje a otra vida mejor. Entonces, como que aletarga al ser humano por el solo hecho de prometerle algo mejor y que soporte el sufrimiento. Es una justificación, es un aguantá que ya llegamos. Pero, en fin... adoro este tipo de cosas, adoro este tipo de... La Andricina. Ajá, sí, la Andricina. La Andricina, que es un hombre católico practicante, vamos a decirlo así, vamos a entrar al casillar, ya que estamos, vamos a entrar a ponerle en base. Él dice, cuando uno nace, viene de un vientre ideal, con temperatura ideal, ahí comés, vivís, todo, está todo el pelo ahí adentro. Resulta que te sacan de ahí. Sí. En realidad no estás naciendo, estás muriendo a esa vida. Y es una buena figura si configuramos nuestro final como un pasaje a otra vida. Sí, ya hicimos un pasaje. Claro, ya Lo que tuvimos pasa una es que en aquel momento uno ve el milagro del nacimiento del feto, el desarrollo y finalmente el nacimiento de la criatura. Es la generación de la vida. En cambio, una persona se muere y se descompone. El árbol va podrido, la comen los gusanos. Entonces yo creo que tiene miedo a morirse porque te coman los gusanos antes de que te mueras, digamos. Claro, sí, a la idea de morirse. Claro, comido por gusanos. Eso. A lo que sabemos que realmente pasa. Entonces
yo creo que la tragedia está vinculada más con ese miedo que con aquella transición. Claro, sí, coincido completamente. Mira dónde terminamos. Bueno, Tati, que termines muy bien el año. Muchas gracias por este espacio que has ganado para una buena cantidad de oyentes y por prestigiar a la radio con tu pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Bueno, que el año que viene sea mejor y afílese un poco más. Porque a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos. Bueno, ahí está. Tati Mazzarello en la mañana de la radio.